Mucormicosis, mucorales. Los mucorales son hongos que tienen micelio cenocítico, es decir, son hongos que tienen filamentos no tabicados. Como se observa en la parte superior, son filamentos más gruesos, de 10 a 15 micrones de diámetro, que no tienen tabiques e irregulares. Filogenéticamente, los hongos de la orden de los mucorales causantes de mucormicosis son hongos mucho más primitivos que todos los hongos que hemos estudiado hasta ahora. Son saprófitos, es decir, que viven en la tierra, se alimentan de desechos vegetales, es decir, de materia orgánica muerta. Es biota anemófila, es decir, es biota del medio ambiente, del aire, por lo tanto viven en acondicionadores, en filtros, en sistemas de ventilación. Son fitopatógenos, se encargan de la biodegradación natural de los alimentos y pueden obviamente contaminar la carne, el pan y los granos, como se observa bien en las diapositivas. Habitualmente nosotros ya hemos visto que a veces las frutillas, cuando están mucho tiempo en la heladera, se cubren de esta pelusa y todo el mundo sabe que son hongos. Bueno, son hongos del medio ambiente, fitopatógenos, que simplemente lo que hacen es biodegradar. La clase para ubicarlos taxonómicamente, Zygomycetes, es la orden de los mucorales, y son géneros Rhizopus, Lichtheimia, la antigua Psidia, Mucor y Rhizomucor. Tienen dos tipos de fructificación, una fructificación asexuada, donde forma esporos asexuados internos contenidos dentro de esta estructura que ya lo vieron en la primera clase, que se llama esporangio. Acá se observa el micelio no tabicado con el esporangióforo. Esporangióforo es la parte de la hifa o del filamento encargado de producir esporos. Una estructura más que sirve de soporte, que se llama columela, y esta cabeza que tiene una pared anista es que es frágil y se rompe fácil, y que va a contener en su interior los esporangiosporos, que van a ser esporangiosporos asexuados internos. Y si recordarán de la primera clase, la conjunción entre polaridades positivas y negativas en la reproducción sexuada va a formar lo que se denomina el cigote, y de ese cigote van a nacer los cigosporos, recordando que se refiere a la fructificación sexuada con plasmogamia, carogamia, meiosis y mitosis. ¿Cómo ingresan los hongos de la orden de los mucorales? Por inhalación o por inoculación directa a través de pequeñas heridas, politraumatismos, por quemaduras extensas o apósitos contaminados, o por ingesta. Dice que acá la invasión por contigüidad es por rotura de barreras anatómicas defensivas y o tromboembolismo. Lo que tiene que quedar en claro es que para que estos hongos, que son de la biota exógena, es decir, de la tierra, puedan producir patología en el hombre, tienen que tener la oportunidad de hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser un hospedero severamente inmunocomprometido, o un hospedero que se le haya destruido la barrera cutánea, por eso hablamos de quemaduras extensas, o que tenga las cavidades abiertas, por eso hablamos de politraumatismos. En condiciones normales, este hongo no puede prosperar en el hospedero. Hay casos en que hay severa inmunosupresión por malnutrición calórico-proteica, y se han visto casos de mucormicosis por ingesta de hongos ambientales, que son eventos excepcionales, raros, y generalmente llevan a la muerte. Patogenia. Bien, estos hongos tienen tropismo por los vasos sanguíneos, es decir, cuando el hongo puede ingresar a este hospedero, recuerden, es un hospedero con algún factor de inmunosupresión o algún factor predisponente, el hongo va a invadir el vaso sanguíneo, va a trombosar ese vaso
y todo lo que ese vaso está perfundiendo, o sea, está irrigando, va a infartarse. O sea, los tejidos que ese vaso sanguíneo está proporcionando sangre se infartan. Y toda zona infartada se necrosa. La necrosis es un factor que permite que el hongo siga creciendo, porque en la necrosis el hongo sigue avanzando, esa zona tiene un pH muy ácido, los polimorfos nucleares no pueden llegar bien a esos lugares y rápidamente el hongo se disemina. Entonces lo característico es tromboembolias que van infartando los vasos, necrosando los tejidos, provocando rápida invasión de tejidos adyacentes y necrosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer mucormicosis? El más clásico o el más estudiado ha sido la acidosis, sobre todo la acetoacidosis diabética descompensada. Y cualquier otra causa de acidosis, inclusive diarreas, la uremia, la intoxicación con ácido salicílico y el síndrome urémico hemolítico. Ahora vamos a ver por qué la acidosis es el evento sin duda más asociado a mucormicosis. Por otro lado, la disrupción de la barrera cutánea mucosa por traumatismos, quemaduras, adicción endovenosa, sitio de inyección de catéteros o sitio de inserción de catéteros o sitio de inyección, son otros factores que favorecen la mucormicosis. Las fallas de la fagocitosis o lisis, acá hablamos de la neutropenia, ¿no? De disminución del número o de la función de los fagocitos, o uso de corticoides a altas dosis. Y la disponibilidad del hierro sérico. Este hongo crece rápidamente cuando hay gran disponibilidad de hierro, así que cualquier circunstancia en el hospedero que le proporcione mucho hierro es favorable para el hongo, como la hemodiálisis, el déficit de transferrina o ausencia de transferrina, que libera el hierro, digamos en este caso al plasma, el uso de deferoxamina, que también es un quelante del hierro, y las discrasias sanguíneas como las talasemias. Patogenia. En el huésped normal vamos a observar que los polimorfos nucleares controlan la llegada de los hongos a vasos sanguíneos a tejidos y fagocitan al hongo, y el hierro va a ser transportado por la transferrina en los vasos sanguíneos, o sea, la transferrina secuestra el hierro. ¿Qué pasa en el hospedero susceptible? El hospedero que está en acidosis metabólica, la migración de los polimorfos nucleares es muy mala, porque los polimorfos nucleares migran muy mal a los focos inflamatorios en situaciones de acidosis, y en situaciones de hiperglucemia también migran mal. Por lo tanto, los polimorfos nucleares no van a poder controlar el crecimiento del hongo. Y habíamos dicho además que el hongo crece ante presencia de hierro. ¿Qué va a pasar con la transferrina? La transferrina, tratando de controlar esta acidosis metabólica, va a intercambiar va a intercambiar el hierro por protones de hidrógeno. Entonces la transferrina, para mantener la homeostasis y tratar de corregir la acidosis metabólica, va a cargarse de protones de hidrógeno, va a liberar el hierro, el hongo va a encontrar hierro, y como no va a haber ningún control por parte de los polimorfos nucleares, el hongo va a empezar a angioinvadir, trombosar los vasos y producir tromboembolias, con lo cual el hongo se empieza a diseminar rápidamente, donde va a haber inclusive infarto y necrosis de los tejidos. ¿Cuáles son las formas clínicas de mucormicosis? La más espectacular y la más conocida es la rinosinuso órbito-cerebral. Con menos frecuencia están descritas las pulmonares, las cutáneas, la gastrointestinal y las formas diseminadas. La mucormicosis rinocerebral es muy frecuente verla en la diabetes, o sea, son eventos excepcionales, ¿sí? Pero
Todo médico alguna vez en su vida ha visto una mucormicosis rino-sinuso órbito cerebral. Y generalmente cuando ocurren en cetoacidosis diabéticas no controladas. La neutropenia y la inmunodeficiencia severa son otras causas. Acá el hongo ingresa por la narina, invade la nariz, empieza a filamentizar porque encuentra las condiciones adecuadas, o sea, acidosis, falta de neutrófilos, empieza a haber rinorrea sangrante, empieza a invadir el paladar, la faringe, llega al seno homolateral de la zona donde ingresó, necrosa el seno homolateral, sigue avanzando, rompe el piso de la órbita, ingresa a la órbita, empieza a necrosar todos los tejidos que rodean la órbita, el ojo va hacia adelante, eso se llama ptopsis del ojo, puede inclusive infartar la arteria de la retina, rompe el techo de la órbita y llega a la zona frontal, por eso es rino-sinuso órbito cerebral. Esto puede progresar en horas o días y la mortalidad es alta. Cuanto más me demore en el diagnóstico, peor va a ser para el paciente. Entonces tenemos acá una resonancia magnética que muestra la ocupación del seno maxilar con contenido líquido. Acá se observa. Y la imagen microscópica en las que se observan estructuras filamentosas, no septadas, ramificadas que corresponden a Rhizopus en técnica de hematoxilina eosina. Obviamente el diagnóstico fue por biopsia post-mortem. Tenemos otra imagen de una nena con 96 horas de diferencia. La primera tiene una pequeña lesión que no llama la atención, pero en la segunda ya se ve la necrosis, la equimosis y la ptopsis palpebral. La paciente murió 4 días más tarde con destrucción de la masa encefálica. Mucormicosis pulmonar se ve en pacientes con enfermedad oncomatológica. La evolución es severa, brusca, progresiva y mortal. Es bastante difícil de diferenciar de las formas de aspergilosis pulmonar invasiva, así que es un diagnóstico diferencial. Mucormicosis cutánea. Generalmente se la ha observado en pacientes politraumatizados con extensas quemaduras, donde hubo inoculación directa de esporas por la tierra, cuando las heridas no fueron adecuadamente limpiadas, o por apósitos contaminados. Se colocaron apósitos contaminados con esporas de estos hongos de la orden de los mucorales, y al sacar los apósitos, todo el tejido estaba necrosado. Las formas digestivas son muy raras, se ha visto en niños poliparasitados. Es fatal, generalmente el niño lo único que va a manifestar es una enterorragia que lo va a terminar matando, y el diagnóstico generalmente es por necropsia. Se lo ha observado acá en la Argentina en niños en estado severo de desnutrición. Diagnóstico. Los diagnósticos van a ser primero sospecha clínica, y las muestras que vamos a tomar van a ser biopsias, material de punción o de secreciones nasales, donde vamos a encontrar que filamentos irregulares, no tabicados, como dice ahí, por lo menos en las secreciones, y en las biopsias vamos a ver lo mismo, invadiendo tejidos. Los hemocultivos no son útiles, porque a pesar de que hay tromboembolismo, en menos del 1% de los casos los hemocultivos dan positivos. Por lo tanto, lo más importante es la sospecha clínica, los materiales de punción y de secreciones nasales sangrantes, las biopsias y principalmente corregir el factor predisponente. En el caso de la cetoacidosis diabética, es sacar a la piba o a la persona de la acidosis metabólica. En el caso de los apósitos, cambiar los apósitos y limpiar toda la zona necrosada.
lo que tienen que tener muy en cuenta que el tratamiento antifúngico va a detener el crecimiento del hongo, pero todo aquello que está necrosado está muerto, por lo tanto hay que sacarlo. Cuanto uno más demore, más va a tener que sacar el cirujano. Entonces acá tenemos los citopatológicos con hematoxilina eosina y con tinción meteramina plata de Grocott a la derecha, que colorea muy bien las paredes de los hongos de color negro para observar a los hongos invadiendo vasos. Cultivo se puede hacer generalmente a 2 temperaturas. Esto se hace siempre con las muestras clínicas que ingresan a los laboratorios, en agar-Saburó a 28 grados y en agar infusión cerebro-corazón o agar BHI, que es Brain Heart Infusion, a 37 grados para observar el rápido desarrollo de estos hongos en menos de una semana. Un detalle, que esto es microbiológico, las biopsias no se maceran, sino se cortan, porque si se cortan, el material del hongo, los núcleos del hongo salen y el hongo muere. Bien. Cultivo, como se ve acá, se ve colonia algodonosa de crecimiento rápido y en el examen microscópico los esporangios y en su interior los esporangios poros asexuados internos.